Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un placer, te saluda Paz. Hola Paz, buenas tardes, un gusto también. Bueno, importantísimo este tema, ¿no? Donde estamos viendo quizás discursos desde las autoridades que ponen nuevamente en reflexión esta comunicación inclusiva. Así es, Paz. Podemos decir entonces que si hablamos de lo que es la comunicación inclusiva, que es el motor para el éxito empresarial, porque es ahí donde se va a dar esa gran diversidad y que tiene diversos puntos a favor para que realmente las empresas comiencen a ser inclusivas. Hemos Sí. charlado de estos temas en otras oportunidades, pero específicamente la comunicación inclusiva nos va a traer que haya diversidad, nos va a traer que todos puedan tener posibilidades de ocupar ciertos puestos y nos va a traer, por supuesto, algunos que otros beneficios en cuanto a los inversores, porque ahí está el núcleo, ¿no? ¿Cómo atraemos esos inversores donde hay una comunicación inclusiva y que todos vamos a ser parte en adelante? Ese es un tema que se habla mucho, como decías, pero que normalmente no se está aplicando, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, donde todavía sigue siendo a veces un poco más lo familiar. Claro. ¿Cómo podemos incorporar esta comunicación inclusiva? ¿Qué podríamos llegar a hacer como dueño de una empresa? Bien, lo que se puede hacer en principio es armar un buen plan comunicacional, pero desde la inclusión. Un Sí. protocolo de comunicación interna, primeramente, donde todos estemos en la misma línea comunicacional y que más allá de que haya o no en una empresa, puede ser una pequeña o mediana empresa, una pyme, y que a lo mejor no hay una diversidad de puestos, pero asimismo, si no hay, digamos, puestos que ya son inclusivos, pero sí en las grandes empresas hay, bueno, comenzar con ese plan comunicacional interno donde todo tenga que ver en el aspecto de decir, alguien que no tenga cierta discapacidad puede también interpretar esa cuestión. Acá lo importante es que el interior de la empresa esté ordenada para que el exterior lo pueda ver, digamos, de una manera ordenada, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese plan hay que aplicarlo, pero después también hay que desarrollarlo, Claro. porque si no queda ahí, como quien dice, en el cajón del escritorio y quedamos con palabras lindas, bonitas, pero en realidad también tenemos que pensar, hace instantes se escuchaba a un entrevistado que hablaba de la inteligencia artificial, pero también la inteligencia emocional. Tal Bueno, cual. esta inclusión en la comunicación Sí. tiene muchísimo que ver con la inteligencia emocional. Las emociones son las que abren esas puertas y cuando hablamos de inteligencia emocional hablamos de esa verdadera inclusión, de tener en cuenta al otro, ¿no? Que no solamente esté para alguna cuestión, sino que estemos todos para todos, ¿sí? Dadas las circunstancias, por supuesto, y la preparación profesional que podamos llegar a tener. Claro, y a partir de esto que manifestás, también es importante, te sumo, ¿no? Incorporar lo que pasa y lo que sucede desde el otro lado, ¿no? Desde el lado quizás de un cargo menor, en donde esa voz también tiene que ser escuchada y tenida en cuenta en el trabajo diario. Por supuesto, Paz, tiene que ser escuchada y tenida en cuenta porque no interesan los rangos. Aquí Claro, interesa la tal cual. persona, el empleado, el recurso humano. Entonces, esa comunicación inclusiva no solamente tiene que hablar de producción, sino que tiene que hablar de las cuestiones que diariamente mueven una empresa. Claro. Sí, tengamos en cuenta que la productividad y las relaciones internacionales y nacionales son una comunicación que son indispensables en una empresa, pero no hay que olvidar los puntos menores que todos hacen a que la empresa funcione. Desde el personal de maestranza, por ejemplo, que muy pocas veces son mencionados y que juegan un papel importante, hasta la jerarquía máxima de una empresa. Esa comunicación inclusiva tiene que estar, porque si no, no hay sentido de pertenencia. Y ahí está el punto, cuando hablamos de lo emocional también. Claro. ¿Qué pasa en las empresas donde quizás en la Argentina esto quizás se ve más difícil, ¿no? Se ve que no se logra llegar a incorporar, hay un fastidio, ¿no? Quizás socioeconómico y sociocultural en la sociedad donde no hay tolerancia y es muy difícil que esto se incorpore y que funcione de manera acorde.
Mira, dijiste una palabra que es interesante, hay como un fastidio. Lamentablemente los humanos, y nos vamos a citar y situar aquí en nuestro país, porque justamente lo has mencionado, a veces no tenemos en cuenta, no nos ponemos en lugar del otro. Otra vez hablamos de inteligencia emocional. Nos ponemos en lugar del otro y ahí ya comenzamos a tener una intercomunicación. Eso es incluir. Entonces, mientras nosotros no tengamos esa postura, difícilmente vamos a poder aplicar esta comunicación. Todo en la vida es comunicación. Esta comunicación inclusiva es justamente eso, Paz, que dejemos de lado ciertas cuestiones, prejuicios, o situaciones, ¿no? Porque a veces estamos tan cómodos donde estamos, pero nos fijamos, o como quien dice, queremos ser el ombligo del mundo y nos olvidamos que somos muchas personas las que involucramos y somos parte de esta empresa. Entonces, esa comunicación inclusiva, más allá de que haya o no personas con discapacidades precisas, puntuales, que deben ser incluidas, las personas que, entre comillas, tienen los 5 sentidos en buen funcionamiento, también deben ser incluidas comunicacionalmente. La comunicación interna es esa herramienta indispensable para que esa comunicación inclusiva sea puesta en marcha dentro de una empresa. Gran empresa, multinacional o pyme. Sí, por supuesto, hasta incluso en aquellos emprendedores, ¿no?, que arrancan con una persona, 2 personas, también tiene que estar esto presente. Gustavo, yo también quería hacer referencia, ¿no?, a esto, a estas condiciones económicas también del país, en donde quizás hay empleados que tienen más de un trabajo y lo que conlleva sostener una familia, donde un contexto quizás no alcanzan o no llegan a fin de mes. Esto también repercute al momento de establecer una conversación en el trabajo, que quizás se dispara hacia otros puntos y se pierde esta comunicación, se genera poca empatía por el otro. Esto también es una cuestión importante que quizás tenemos de diferente en comparación a otros países. Claro que sí, Paz, porque hay muchas cuestiones, diversas cuestiones que nos distraen. Y nos distraen no porque uno quiera estar distraído, sino porque estamos preocupados. Y eso es lo peor, porque deberíamos estar ocupados, pero al estar preocupados en ciertas cuestiones, como bien lo mencionabas, perdemos esa noción del otro, esa comunicación, ¿no? A ver, por ejemplo, en una línea de producción, ¿sí? Una producción en serie donde hay una línea donde está el sellado, el empaquetado y la puesta en depósito. Una línea. A veces esa línea que parece tan simple porque parece tan mecánico, no es tan así, porque la comunicación no existe muchas veces, porque cada uno está, ahí vamos, mirando un poco el ombligo, ¿no? Somos el ombligo del mundo y consideramos que nuestra situación es más preocupante que la del resto, y ahí comenzamos a dispersarnos y la empresa empieza a bajar ciertas cuestiones de capacidad, producción, de una marca registrada. No registramos y tampoco proyectamos. Fíjense qué importante que es estar enfocados en esta comunicación inclusiva sin tener que ser precisamente una persona con una discapacidad puntual. La inclusión es para todos. Nada más que a veces le enfocamos en lo que nos muestran mucho los medios también, ¿no? Las redes sociales, que inclusión es cosa, pero realmente es otra. Somos todos. Eso también, eso también es un discurso que genera una controversia, ¿no? Donde quizás se habla de inclusión, pero se excluye a las personas que están hablando de esa inclusión, en donde involucra a todos, como recién mencionabas. Exacto, así es, porque, a ver, nosotros estamos entablando esta conversación y quizás que a lo mejor si no tuviésemos ese diálogo fluido, ese feedback, y no estaríamos incluyéndonos en la comunicación, porque podría yo por ahí no estar escuchándote. Ahí está también la escucha activa para que una comunicación sea inclusiva. Yo podría estar respondiéndote cualquier otra cuestión porque no te estoy escuchando, solamente estoy atento y con mi cabeza dispersa, y ahí la comunicación ya no incluye. Claro. Y también esa escucha, ¿no? Hay que desarrollar esa escucha que cada vez se está perdiendo más y se está centrando cada uno en uno mismo y dejando de lado al otro. Nos quedamos con eso, Gustavo. Muchas gracias por esta comunicación. A ustedes, como siempre.